América fue cuando cambió mi vida. I was the only Fui el único, American actor in the entire fui el film. único actor norteamericano en ese film. So the movie opens in theaters and cinemas worldwide, Y right? entonces, cuando se estrenó esa película en todo el mundo, Before it came to the United States. y al final llegó a los Estados Unidos. So in America, I was the only actor that anybody knew. En So Estados Unidos era el único actor que los demás conocían. when it came time to do press Y and cuando hubo necesidad de hacer la prensa y las entrevistas y todo, you talk to me. ellos hablaban conmigo, ellos actuaban, la prensa llegaba a hablar conmigo. So I ended up getting a lot of press, a lot of attention for Tuve que hacer muchas cosas en prensa y So sweet. atención por And of course that para la película. won so many awards, like Ganó muchos premios, Academy Awards in every country, ganó including Mexico. premios de la academia en todo el mundo, en el de España, And of course in America, en Estados it Unidos. was nominated for 6 Fue nominado Academy para Awards. 5 And Oscars it won 3 of y them. ganó One of 3. which was for Best Makeup. Y uno de ellos fue para el mejor maquillaje del Palm de la I love my makeup artists were Y yo era diseñador de maquillaje the company is DDT and Efectos Especiales. y la compañía es DDT, Efectos Especiales. DDT es envenenado. That was expensive. Dice que sí. No tengo idea de dónde es eso. And they Pero are in está en los señalamientos del based escenario in principal en la plaza Barcelona, de Spain. la Barcelona, Carmen. España. They, David Martin and Montse Ribe are the 2 people that own that company. David Martin y Montse Montse Ribe. Pero ahorita ya no pertenece. somos de la compañía, Efectos Especiales. And I love them. I was so proud of them. Ahorita te Estoy voy muy a mandar. orgulloso de ellos. I had the privilege of Tuve el attending the privilegio de Oscars estar that con year. ellos en los Oscars. So in the audience, when they won their Oscar, their Academy Award, Y yo era uno de los de la audiencia que estaba en los Oscars y cuando dijeron que ellos habían ganado el premio, grité como todos los demás. so very happy. Estaba muy feliz por ellos. So after Pan's Labyrinth, Después del laberinto del fauno, the next thing that came up was lo que llegó después The fue Golden Hellboy Army. 2, The Golden Did Army. y'all see Hellboy 2? ¿Ustedes vieron The Golden Army? Wasn't that a good movie? No es una gran película. I love that movie. Me encanta esa película. Now Hellboy 2 was my 4th movie with Guillermo del Toro now, right? Hellboy 2 fue mi cuarta película con Guillermo del Toro. And getting back together with Ron Perlman as Hellboy, Selma Blair as Liz Sherman, and Jeffrey Tambor as Agent Manning. Estuve con Jeffrey Tambor, Selma Blair. It was like a family reunion for us. Y hay una unión familiar de este grupo. And because Guillermo knows me so well now, he knows my talents and he also knows Conoce lo que soy capaz de hacer my y limitations. sabe también mis limitaciones. He wrote Abe Sapien role much bigger than Hellboy. Escribió, me encantó porque escribió el personaje de Dave Sapien más grande para esta La película. conferencia. And I love playing Abe this time even more than the last Y me time. encantó participar más en esta película con este personaje. Abe had a De hecho, vas a chance escuchar ahí to cuando está la Ahí conferencia tuve la oportunidad internacional. de see, I'm very intelligent, but emotionally demostrar, sí, su inteligencia, pero también sus emociones, sus experiencias, a pesar de ser tan joven. and I love that. So my favorite part of the Abe Sapien storyline was Y the la parte love favorita que tengo de interest with the beautiful Princess Nuala, Es cuando right? encuentra a la princesa Nuala en su Played by the British actress Y ella fue interpretada por Anna Walton. Anna Walton. Oh, wasn't she beautiful? Una señora hermosa, And an elf princess. And that was una the perfect princesa character. Because
connect with the character of Abe Sapien. Estoy muy relacionado con ese personaje, me encanta porque I'm very much a huggy, touchy type soy person. mucho de contacto físico, soy de abrazar y de tocar a las personas. And just like Abe Sapien, Justo como I Exception. can't really see you until I can touch you. Puedo verte si te toco. All better. So that's, I understand Abe Sapien. Entonces por eso que a mí me nombran en Exception, me encanta ese personaje. Guillermo also wrote 2 more characters for me in Hellboy 2. Personajes para mí, One of them uno de ellos, One of them was a new favorite of mine, the Angel of Death. el ángel de la muerte. Yes. Oh, and I also got to voice that character, Angel of Death, Cuando hice la voz de ese personaje, which sounds nothing like Abe Sapien. no tenía que sonar muy distinto. That's Abe Sapien. I told him here like this. Y And el the Angel of Death, y el ángel de la muerte habla. it was my idea to do 2 vocal tracks, Y mi idea era hacer 2 líneas vocales, a higher voice, una voz como esta, and then a lower track where I spoke down here like this. de esta manera, más grande. You run those 2 together, Y cuando oyes esas 2 líneas, se escucha and that's the voice of the Angel of y esa Death. es la voz del ángel de la muerte. Wow. And then I also played a 3rd character that was the Chamberlain. And you had to watch closely to find him. And near the beginning of the movie, when Prince Nuada, played by Luke Goss, wasn't he wonderful? Luke, was amazing. Prince Nuada, when he came home to the underworld Cuando regresa al mundo, to confront cuando his regresa a father, su the casa Elf con King, su padre, the first person he saw when he arrived home la was primera persona que ve cuando regresa a su lugar soy yo. We're going into the council chambers. You must, Y se le dio de esta manera y de esta manera. that was the Chamberlain. So much fun with that. And because I played 3 characters in that movie, I worked a Después de lot. hacer esos personajes, tantos personajes en esa película, dije mucho. Hellboy 2 was the most fulfilling movie as an actor for me. Para mí participar en Hellboy me ha dado mucho enriquecimiento actoral. Pero it was also the most physically draining, Ha sido también la que me ha exigido más entrenamiento emocional, físico, mental, movie I ever have been in. I gave como nunca lo everything. había hecho I antes gave en una everything for that película. part, for that movie. The production schedule was a total of 128 days. La programación de esa película era para filmarse how many days? And of those days, I worked 108 days. The schedule was for how many days? 108. 180 días. So that's a lot. Y esos son demasiados. Normally on a movie, on a Normalmente para filmar una película son 6 meses. all the characters have scenes that they're not in much, right? Y cada uno de los personajes no So you participan en have todas to las be off escenas. here, Así que be tienes off there. libres, puedes ir a hacer cualquier otra cosa. Y no para callar. No para mí. When Abe Sapien had a day off, the Angel of Death was working. When the Porque Angel of cuando Death uno had a day trabajaba off, en Shakespeare, trabajaba en la the Chamberlain was muerte. working.